juntarnos también, estar un momento en la presencia de Dios y también estar juntos. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos a leer hasta el 37. Lucas capítulo 10, 25. Amén. Y es una lectura muy conocida, el buen samaritano. Amén. Amén. Vamos a meditar hoy allí, con la ayuda del Señor. Bueno, yo leo el 25, ustedes el 26, y así vamos. Alabanzas. Así leemos todos, amén, en el nombre del Señor. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios Amén. con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de él, Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. y acercándose de él en su venida, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabeza las ataduras, llevó el mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres se parece que fue prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve, Y haz tú lo mismo. Señor Jesús, en tu presencia maravillosa estamos, Dios, rogándote la bendición, rogándote la ayuda, Señor, a través de tu palabra. Cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, necesitamos de ti. Somos necesitados, oh Dios, de tu palabra, de tu dirección, Señor, de tu espíritu. Te ruego, Señor, conforme a la medida de nuestra necesidad, que tú nos hables, Señor, tú toques nuestro corazón, que tú, mi Señor Jesús, seas obrando de una manera poderosa, Señor, en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bien, hemos leído, hemos meditado y ya también algunas veces hemos predicado aquí. Amén. El buen samaritano. Vamos hoy a tratar de analizar algo, porque la pregunta se centra en: ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? El intérprete de la ley o un escriba es pues una persona que conoce la palabra de Dios, que es instruido en la ley de Dios. En el entorno judío es alguien, podría llamarse docto en las escrituras. O sea que si alguien sabía qué había que hacer, pues era él, ¿cierto? Pero surge la pregunta hacia Jesús. Y el Señor le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque el Señor sabía a qué se dedicaba. Entonces le dice él: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces mire, el asunto no es saber algo o poder entender dónde está o cómo está, sino cómo poder llevar a la práctica algo. El escriba era alguien muy cercano a estas escrituras. Para nosotros leer la Biblia, pues nosotros la leemos tantito, ¿cierto? Un ratito, un día, un ratito una noche, ¿sí? Un ratito por ahí de vez en cuando. Pero para ellos, eso es de todo el día. Para un intérprete de la ley, ellos, esto es su diario vivir, estar ahí estudiando, estar leyendo, una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces el encuentro que tiene Jesús es con una persona que sabe, ¿sí? O sea, Jesús no está hablando con alguien que no sabe. De hecho, cuando le hace la pregunta, le responde y el Señor le dice, me has respondido bien, pero ¿cuál es el problema? ¿O dónde surge entonces la necesidad del escriba? Hágalo. O sea, decirlo o saberlo, podemos con la capacidad, con la mente del hombre, con nuestra capacidad de investigación, de análisis y de estudio, podemos hasta llegar a entender muchísimas cosas para alcanzar la vida eterna. Entonces hay que ir y concentrarnos en poder ser los actores, los que viven, los que practican, los que hacen lo que hay que hacer. No solamente los que saben. Como pentecostales y como, digamos, congregantes, tenemos una gran bendición de estar en una iglesia de sana doctrina, Amén. de recibir enseñanzas poderosas, ungidas, de poder ser instruidos, de recibir palabras y aún a veces ministración de parte de Dios, que nos llevan a estar un poco tranquilos con respecto a la vida eterna y con respecto al camino en el que estamos. Pero el mensaje de hoy debe tocarnos a todos. Amén. Amén. Hacia ese despertar, no tanto en lo que sabemos, sino en lo que estamos haciendo. O en lo que no estamos haciendo. O en lo que debemos hacer. Porque cuando vemos este personaje, el personaje sabía bien, entendía bien, al punto de que le hicieron la pregunta clave y él la respondió bien, ¿cierto? Ahora, como el Señor conoce cada persona, pues Dios sabía que él no estaba haciendo eso. Primero que todo porque en la Biblia se habla de amar a Dios, ¿cierto? Sobre todo. Y sucede que el ser humano, y sobre todo en este tiempo, y sobre todo este tipo de personas, no tenían o no podían tener una relación estrecha con Dios. ¿Y cómo amar a alguien a quien no conocían? Al punto de que se había manifestado en carne y no entendían quién era Él. Estaba delante de sus ojos y no lo conocían. ¿Cierto? Entonces, él se vio confrontado, porque el Señor le dijo, hágalo pues. O sea, de alguna manera le estaba diciendo, no lo ha hecho. O sea, ya sabe qué hacer, hágalo. Entonces la persona le dice al Señor, ¿quién es mi prójimo? Y me llama la atención que al final el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. Vuelve otra vez a invitarlo a
hacer las cosas. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Sí? Entonces, siempre la preocupación religiosa, técnica, es ¿qué hay que hacer? O sea, ¿haciendo qué? ¿Qué hago? Ya hice lo que había que hacer, entonces yo ya. A alguien le falta algo, entonces todavía le falta. A tal ya lo hizo y yo voy a hacerlo. En fin, hay una idea un poco religiosa todavía en la concepción nuestra con respecto a la salvación y a la vida eterna, que necesitamos, hermanos, nosotros que sacudirnos un poco. Amén. Tanto para estar más relajados en este caminar con Dios y también para poder ir más seguros hacia nuestra salvación. Amén. Porque como no se trata de saber, ¿sí?, sino de hacerlo, ¿sí?, entonces el Señor le responde y le explica quién es el prójimo. Dice la Biblia que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Había un hombre en una situación de necesidad, que lo habían despojado, lo habían robado, lo habían herido, y los ladrones se fueron y lo dejaron ahí tirado. Y dice que pasó un sacerdote. Cuando analizamos dentro del contexto de la salvación, de la religiosidad, de la gente que entre comillas es la gente de Dios, surge un personaje, sacerdote. ¿Será este una persona llamada para ser de los de Dios? Un sacerdote, alguien que ministra en un templo, alguien que ministra los asuntos de Dios, porque aquí estamos hablando no de un sacerdote católico, ni siquiera de un ministro pentecostal. Cuando estudiamos la Biblia y miramos, esto está en un entorno judío. Está hablando de un sacerdote judío. Y recuerden que los sacerdotes judíos eran los descendientes de Leví, los que ministraban en el templo o en el tabernáculo antes, y eran los encargados de los sacrificios, eran los encargados de recibir del pueblo tanto las ofrendas y todo lo que el pueblo traía, para crear dentro del pueblo la justificación a través de el sacrificio o las ofrendas que ellos traían. Es un sacerdote judío y está en un entorno judío. El que está hablando con él es un escriba judío, ¿sí? Y le dice el Señor que viene un sacerdote judío y se encuentra con esa escena. La escena es un hombre herido, una persona que está en necesidad. ¿Qué se puede esperar? Todos nosotros, de alguna manera, cuando analizamos esto, nos da un poco de indignación de ver cómo es que el sacerdote pasa de largo y no hace nada. Pero la pregunta es, ¿a quién representa el sacerdote? A alguien que tiene que hacer algo y no lo hace. A alguien que quizás sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. A alguien que tiene el entendimiento de lo que debe estar haciendo y no lo está haciendo. Se enfrenta a la escena del actuar de él como sacerdote. Como cualquier otra persona que vea a otro en necesidad. Creo yo que hay mucha gente que no ostenta una responsabilidad de ayuda hacia otros. Y ha ayudado, y ayuda. En algunos casos hemos ayudado a otros sin tener un título, un cargo, una responsabilidad con alguien que tiene una necesidad y le hemos ayudado. O hemos sido ayudados de alguien que no tiene esas responsabilidades. Pero el Señor enmarca aquí ese personaje, sacerdote. Alguien
que está como obligado a hacerlo. Y sucede que dice que viéndole pasó de largo. O sea, ¿cómo es posible que cualquier persona en medio de una calamidad de otro pase de largo? ¿Sí? Viendo que era un necesitado, viendo que era alguien que ocupaba, ¿cierto?, una mano. Y luego habla de un levita. Y en ese levita lo identifica más a él, porque recuerden que cuando Jesús está hablando, dice la Biblia que está hablando con un intérprete de la ley. Y los intérpretes de la ley son judíos, ¿cierto?, descendientes de Leví, llamados al sacerdocio. Entonces, y cuando Jesús le dice la primera vez, le dice, haz tú lo mismo. O sea, porque la pregunta al final se centra en qué hay que hacer para heredar la vida eterna. Ahí tenemos que concentrarnos. Y entonces nosotros a veces nos preguntamos qué hacer. Y a veces en nosotros están las respuestas religiosas, teológicas, ¿sí?, totalmente bíblicas. Haga esto, esto, esto y esto. El sacerdote podía entender teológicamente, o el escriba, que él estaba de pronto haciendo lo que tenía que hacer un hombre de Dios. Si se llamaba sacerdote o se llamaba levita, es porque, entre comillas, ostentaba ese título. Entonces, hermanos, más allá de ostentar un título, de entender teológicamente lo que debemos hacer, entonces esto nos lleva un poco más allá, a tratar de entender cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos. No tanto en el deber, de la obligación, sino de el sentir y actuar cuando hay que actuar. Y en esto, pues tenemos que estar, digamos, muy conectados con el corazón de Dios. Tenemos que estar muy conectados espiritualmente con Dios. Y no solamente dentro de un modelo técnico, teológico, religioso, sino que dentro de ese sentir. ¿Quién pudiese decir que esta persona que fue y ayudó al herido, pues Dios le está diciendo, qué bien que hiciste? Y que al levita y al sacerdote Dios les está diciendo, qué mal hicieron. El levita y el sacerdote no creo que ellos estén pensando, estamos haciendo mal, si nosotros somos servidores de la obra de Dios, si nosotros cumplimos los mandamientos, nosotros hacemos nuestras obligaciones. Pero en un momento dado de actuar en favor de una persona, de vivir un sentir, de echarle una mano a alguien, no pudieron conectarse con esa situación. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Por qué no pudieron conectarse con esa necesidad y actuar cuando podían hacerlo? Entonces la Biblia dice que pasó un levita y también, viéndole, pasó de largo. Pero luego dice, pero un samaritano. Y ahora vamos a ver, el sacerdote y el levita son gente de Dios. El samaritano es un hombre pecador. Recuerden que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué no se tratan? Judíos y samaritanos. Porque los judíos no se contaminan juntándose con esos pecadores. Entonces, ahora Dios está armando toda esta película, organizando toda esta escena para tratar de confrontar la mentalidad del ser humano. Porque esto nos queda a nosotros en el Nuevo Testamento. Nosotros no somos judíos. ¿Sí? Y
tristemente, de acuerdo a la ley judía y a las normas judías y a las leyes, pues no hay una posibilidad para ser salvos en el cumplimiento de la ley tal como se puso, sino que la gracia del Señor se ha manifestado para salvación. Amén. Amén. Y ahora entonces surge el pecador, y el contraste es que el levita y el sacerdote son ministros de Dios, y el samaritano es un pecador que está caído de la gracia de Dios, está fuera del orden de Dios. Pero la conexión del samaritano con el herido, con el momento de actuar, es diferente al levita y al sacerdote. ¿Qué lleva a una persona pecadora, lejos de Dios, que está excluida, para conectarse a una escena como Dios quiere que se conecte, y que lleva a dos que deberían estar, que son de la, digamos, de la comunidad de Dios, a estar desconectados de esa escena para actuar lo que tienen que hacer? Porque cuando se lleva el actuar de Dios a simplemente, digámoslo así, una cantidad de cosas para hacer, haga esto, no haga esto, todos hacemos y no hacemos cosas, y hay cosas que decimos, eso es malo y eso es bueno, ¿cierto? Y yo no hago eso porque es malo, y yo no hago eso porque es bueno. Le preguntaríamos al sacerdote y al levita, ¿usted hace cosas malas? Él diría, no, yo no hago cosas malas, yo me conservo puro para Dios, soy levita, soy sacerdote, ¿cierto? Le diríamos al samaritano, ¿usted hace cosas malas? Pues soy samaritano, soy pecador, hago cosas malas. Ahora la pregunta es, ¿y por qué cuando se espera del que hace cosas buenas que actúe como tiene que actuar el que es de las cosas buenas, no lo hicieron? ¿Y por qué el pecador, cuando se encuentra la escena, actúa bien? O sea, ¿por qué el malo hace lo bueno y los buenos hacen lo malo? Psicología inversa. Correcto. Entonces, esto nos tiene que llevar a la reflexión, ¿cierto? Porque miren, si nos vamos a esto, entonces alguien diría, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Recogerlo? Sí, recójalo. Ah, bueno, yo lo recogí, ahí lo dejo. ¿Qué más tengo que hacer? No, usted debió haberlo recogido y también haberle ayudado con las heridas. Ah, bueno, entonces también tengo que ayudar con las heridas. Entonces, las heridas. No, pero usted lo debió haber llevado a un lugar donde lo pudieran cuidar, porque usted ya se iba. Y si usted lo dejó ahí con las heridas, se murió de hambre la persona. Y ya en el lugar frío vino un animal después y lo comió. La pregunta es, el ser humano se vuelve muy técnico acerca de qué hacer para la salvación. Haga esto, esto, esto y esto. Y claro que tenemos que hacerlo. Pero más allá de ese tecnicismo del sacerdote y del levita, nosotros tenemos que entrar en una situación de conexión con Dios para poder actuar en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, y poder hacer lo que tenemos que hacer sin que sea una imposición o un deber para ser salvo. Entonces, si tengo que irme a recoger toda la gente que está caída, pues y tirada en el piso, ¿cuánta gente está necesitada? Entonces tengo que ir y recogerlos a todos pues, para ser salvo. Porque eso fue lo que dijo el Señor al levita. Ve y haz tú lo mismo. Y estamos en el punto de ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y lo que dice el Señor es, ame a Dios y ame a su prójimo. Ese es el mandamiento, ¿cierto? Amarás a Dios ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amar a tu prójimo. Y la pregunta es, entonces, si alguien ama a Dios, ¿le gustará estar cerca de Dios? Amén. Y cuando uno está cerca de alguien, ¿puede uno aprender las formas de ese alguien?
Hay un dicho que dice, dime con quién andas Y te diré quién es. y te diré quién es. Y no sé si a usted le ha pasado que cuando usted convive mucho con una persona o con cierto grupo de personas, usted toma parte de su lenguaje, de sus maneras, de sus expresiones. ¿Sí? Ahorita que vivimos a Colombia, pues volvimos a recordar otra vez parte de nuestras palabras. Ve, mira, ve, que decimos allá en Cali. ¿Sí? Y ellos nos veían mucho con las palabras de aquí, órale, ¿sí? Y ya ni modo. En fin, nuestras expresiones de aquí, ¿sí? Y nosotros estamos aquí y esas expresiones de aquí se nos pegaron. Amén. Porque pues, son de aquí, aquí estamos. Esa convivencia hace que uno adquiera ciertas conductas. ¿Cierto? Que dependiendo de con quién anda. ¿Sí? En Colombia la palabra órale no se usa. Pero aquí sí se usa mucho. Al punto de que uno la adquiere y ya se le queda muy, órale, no digas. ¿Sí? En Colombia nadie le dice a usted órale. ¿Sí? Le dice otra cosa. Mira, ve, que vos qué es lo que estás haciendo. Otras cosas, otras palabras, ¿sí? Pero el asunto es, si lo que yo tengo que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas, eso no es simplemente un decir y no es un entendimiento meramente teológico, sino que tiene que ir a una vivencia práctica de que ese es el ser al que yo amo, ese es el ser con el que yo vivo, con el que yo convivo. Es Dios el que está conmigo, es Dios el que me guía, es Dios el que me cuida, es Dios el que está en todo momento guiando mis pasos, cuidándome, enseñándome. La pregunta es, si Dios pasa por donde una persona en esa condición, ¿le echa o no le echa la mano? ¿Tendrá Dios misericordia? Porque lo que movió a misericordia al samaritano, lo que hizo que hiciera lo que hizo, fue que fue movido a misericordia. Un sentimiento que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Quién es Dios de misericordia? ¿Cómo dice la Biblia? Misericordioso y clemente es ¿quién? Jehová. ¿Cierto? Decimos que su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Y quién entiende qué es la eternidad y hasta la eternidad? Infinita. Y si el sentimiento que llevó al samaritano a hacer eso, alguien pudiera decir, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Hay que recoger gente herida y llevarlos al mesón y pagar una plata por ellos y luego regresar para ver si están bien y luego garantizar que están bien. Y aquí es donde volvemos a la parte teológica. Volvemos simplemente al modelo del ¿qué hago? Y el asunto no es tanto haga estas cosas, porque lo que Dios le dice es, mire, ame a Dios y ame a su prójimo. Amén. Haz esto y vivirás. Amén. Ahora, cuando Él pregunta ¿quién es entonces mi prójimo? Entonces Dios arma toda esta historia para explicarle qué es un prójimo y para explicarle lo que hace a alguien que puede amar al prójimo, amar a esa persona. Porque lo que hizo que la persona se bajara de su cabalgadura, que se despojara de su plata, que la subiera a su caballo, que la llevara allá, se llama amor. ¿Y el amor proviene de quién? De Dios. Entonces quiere decir que este samaritano era una persona que estaba conectada con Dios, porque los sentimientos que lo llevaron a hacer lo que hizo fueron sentimientos muy cercanos al corazón de Dios. Amén. Ahora, hermanos, ¿de qué se trata todo esto?
¿Y a dónde queremos llegar para que concluyamos? No se trata de ostentar el título de la gente de Dios. ¿Sí? No se trata de tener el rótulo del sacerdote y el levita, que son la gente de Dios, porque sí lo eran y sí tenían el rótulo. Y hoy la iglesia, mire, hoy la iglesia es la gente de Dios en este mundo. Ustedes y yo, por haber conocido el Evangelio, por haber sido bautizados en el nombre de Jesús, por haber sido limpiados los pecados y recibir el Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos, digamos entre comillas, el rótulo de la gente de Dios. Amén. ¿Quién es la gente de Dios hoy? Nosotros. Entonces, ¿de quién se espera que actúe como Dios actúa? ¿De quién se espera que opere y haga cosas que Dios espera que haga? Nosotros. Pero ¿dónde están esas cosas? ¿Cómo le hago? Díganme más otras. Lo levanto, lo vendo, lo llevo, le doy, y ahorita vamos a juntar la ofrenda. ¿Y cuánto doy de ofrenda? Y luego pasar sobre la ofrenda misionera. ¿Y cuánto es que hay que dar? ¿Y a cuántos? ¿Con cuántos heridos será que yo me gano la vida eterna? ¿Y con cuántas ofrendas será que? ¿Y será que ya di la ofrenda ahorita y tengo que dar la de la misionera? Y luego tengo que dar, y luego otra, y luego otra. No, porque no se trata en sí el hecho puntual de lo que haga o no haga, sino de lo que está pasando que nos va a llevar a hacer. ¿Quién obligó al samaritano a bajarse del caballo? ¿Pudiese haber pasado de largo él también? Sí. ¿Y quién tenía la responsabilidad? Él no tenía la responsabilidad, la tenía el sacerdote y el levita. Y bueno, un sacerdote